Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Una Casa, Muchas Habitaciones. Es el nuevo podcast de nuestra iglesia, Verdad y Vida. Bienvenido, es el primer episodio que estamos grabando. Estamos aquí con nuestros amigos de la iglesia, nuestros amigos de Verdad y Vida. Que se presenten, por favor. Mis mejores amigos, pero que nadie sepa. Bueno, pues yo soy Esaú Mejía. Hola. Hola, mi nombre es Josué. Yo soy David. Yo soy Esaú también. Y juntos somos juntos somos los Power Rangers. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Estamos muy nerviosos, muy ansiosos, muy emocionados de incursionar en este mundo de los podcasts. De repente escuchamos, vemos podcasts, pero todavía no nos habíamos animado a incursionar como iglesia en este nuevo formato, en este nuevo modelo, ¿no? Y le pusimos un nombre bastante interesante a nuestro podcast. Una casa, muchas habitaciones. ¿Qué significa esto? Come on. Una casa grande. Para mí eso significa, ¿no? Una Aquí casa grande. el arquitecto nos puede hablar. El Oh, arquitecto sí, nos va a cierto. decir. Y una edificación grande, muchos cuartos, muchas personas, mucha gente. Una familia grande, me imagino, ¿no? ¿Por qué una casa tiene muchas habitaciones? Porque necesita los espacios adecuados para las familias. O sea que las casas pequeñas, Ojito. sin habitaciones, son complicadas. Sí. Yo, hablando no como arquitecto, porque yo no soy un arquitecto, pero hablando como pastor, porque sí soy un pastor, creo que el nombre de una casa y muchas habitaciones me da a entender que estamos bajo una misma cobertura, una misma visión, una misma idea, pero que hay espacio para diferentes personas, ¿no? En la misma casa, en la misma iglesia, una idea cabe acá, otra idea cabe acá, otra generación cabe acá, otro concepto cabe acá, ¿no? Pero todos parados bajo la misma fe, ¿no? Entonces, es una sola casa, pero abrazamos a muchas personas. Sí. A mí me gusta, ahorita me gustaría que dijeras Sí. tú qué piensas de esto. Me gusta una casa, muchas habitaciones, porque se me hace que es un reflejo de verdad y vida. Yo así lo siento. O sea, Soy espejo y me reflejo, perdón. me gusta porque creo que sí es un reflejo de nuestra iglesia, ¿no? Que hay muchas habitaciones, hay muchos liderazgos, hay muchas formas de hacer iglesia dentro de nuestra iglesia. Por eso me gusta que el logo es la casita con muchos cuadritos dentro que no son iguales, no tienen los mismos colores. Eso me gusta. Sí, está padre que... Ahora va a hablar un diseñador. Un diseñador. ¡Oh, qué tremendo varón! No, me gusta mucho la idea de que una casa, muchas habitaciones hace referencia como que cada quien tiene su espacio en este lugar, ¿no? O sea, en esta casa. Cada quien tiene su habitación. Yo donde creo que tú puede ganaste, estar. es la mejor explicación. Sí. Entonces- Pueden borrar lo que yo dije. Pero también me gusta imaginarme la casa que tenemos muchas habitaciones, pero también tenemos áreas comunes, ¿no? Donde podemos qué padre está relacionarnos, donde podemos... Propongo que se cambie una casa, muchas habitaciones y áreas comunes. Un love soft. Entonces, sí, se me hace interesante esta parte donde la casa, pues sí, es donde vivimos y cada quien tiene su espacio, pero también es el lugar donde convivimos, donde sabemos hacer una familia, un hogar. Claro todo que a esto. pesar de nuestras diferencias en nuestra propia habitación, hay un lugar donde a pesar de esas diferencias podemos convivir, ¿no? Podemos estar en un espacio común. Así es. Y pensémoslo como una familia normal. La familia peluche, pues la familia normal. La familia peluche. Existe, pues, en la habitación de los niños chiquitos, de los papás. Cada quien tiene su espacio y su manera de ser y su manera de pensar y sus problemas y todo esto, pero cada quien tiene su espacio, ¿no? Está el hijo chiquito, el hijo ya más grande, adolescente y todo esto, y es padre que cada quien tenga su espacio, pero al final todos vivimos Pero también juntos. está la sala. La ¿verdad? sala, el comedor. Donde llegamos todos. O sea, el niño sale de su cuarto, que está adecuado para él. El adolescente sale de su cuarto, que está adecuado para él. Los papás salen de su cuarto, pero llegan a un mismo lugar, que es la sala, y ahí están en común. Aquí yo creo que el Josué nos puede hablar porque creo que los espacios tienen mucho que ver con la relación familiar y a veces que no lo vemos tanto así, la casa, pues Sí, claro. nomás, pero los espacios tienen mucho que ver en cómo se relacionan las familias, ¿no? Por supuesto, cada espacio tiene una función en específico
lo que conocemos como el área social, pues es la sala, es el patio, la sala de televisión, los privilegiados que tienen sala de televisión, o sea, todas esas áreas que nos permiten socializar. O sea, hay gente que no tiene área de televisión en sus... Sí, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, quitamos esa área de televisión. Hay gente que no tiene cine en su casa. ¿Cómo que hay gente que no tiene jacuzzi en su casa? ¿Cómo que no hay boliche en su casa? Pero, por ejemplo, quitamos esa parte de esa área común. Pues llegan y en lugar de estar juntos un momento, cada quien se va... Se encierra en su cuarto. A su espacio. ¿Qué haces en el cuarto tanto tiempo solo, chamaco? Imagínate jugando Fortnite. Que funcionara así y que no hubiera ese tipo de espacios sociales donde la familia puede platicar, ver cómo le fue en el día y que todos se encerraran en sus habitaciones. Sería como muy tenso, ¿no? Y que nadie hablara y que nadie tuviera nada que decir. Luego sucede, creo que más en el centro de nuestro país, México, como que es como una tipo vecindad o una bolsa, sí, donde hay muchas casas, pero tienen el espacio en común y ahí hacen como sus fiestas y todo el rollo ese, Sus ¿no? carnes asadas, los multifamiliares. Los multifamiliares. Así. Y la iglesia funciona de esa manera. Tenemos una casa con muchas habitaciones, pero tenemos nuestras áreas sociales, que para mí me gusta verlo también como los grupos pequeños son nuestras áreas sociales, los servicios de domingo donde juntos adoramos a Dios. Entonces creo que siempre es importante en cada iglesia tener nuestros espacios sociales, porque sin socializar pues no somos una familia normal. Sana. Más que normal. Sana. Sí. Pero me gusta, o sea, tenemos estas áreas sociales y cada quien tiene su habitación y ahí hablamos de generaciones, ¿no? Uh-huh. Que es como nosotros como iglesia estamos llevando a cabo la misión de ser iglesia a través de las generaciones. Y por eso se me hace como interesante. Sí, aunque somos acá en Verdad y Vida de alguna manera intencionales en trabajar de manera específica en cada generación, también somos muy intencionales en poner ese espacio de área común, ¿no? Donde vamos a salirnos de nuestra habitación, de nuestra especialidad en la generación y nos juntamos, algo que le llamamos estrategia integrada, ¿no? Que nos vamos y nos juntamos, porque a fin de cuentas crecemos, aprendemos y nos alimentamos unos de otros, ¿no? Claro. No es solamente mi idea y lo que yo pienso, sino aprendo. Algo que predicamos y hablamos mucho acá en Verdad y Vida es alelón, una palabra en griego que aparece mucho en el Nuevo Testamento, que traducido al español, alelón, es unos por otros. Y ahí es el área común, aunque estamos en diferentes habitaciones, pero en el área común es donde nos servimos unos a otros, donde aprendemos unos a otros, donde nos amamos unos a otros, donde nos ayudamos unos a otros. Entonces yo creo que esta idea de una casa, muchas habitaciones, viene, bien decías, Esaú, a representar lo que somos en Verdad y Vida. Nos amamos, nos servimos unos a otros, somos una familia bien padre, pero acá vas a encontrar un espacio ideal para ti, para tu generación, para tu idea, para lo que estás pasando, ¿no? Es algo que a mí se me hace muy padre y creo que te empiezas a... Como nosotros tenemos muchos años ya en la iglesia y tenemos muchos años en Verdad y Vida específicamente, como que damos sobreentendido algunas cosas. A mí me gusta un montón como de repente otras personas tienen poco que ven y llegan y lo ven y dicen, ah, caray, ¿cómo tienen todo tan ordenado y cómo tiene tanto sentido para ustedes? A mí me tocó hace como 2 o 3 semanas en el grupo pequeño de matrimonios platicar con unos muchachos, una pareja que tenían relativamente como un año viniendo a Verdad y Vida, y algo que les atrapó, o sea, lo vieron en un en vivo de Facebook o en un en vivo así de YouTube, como que un ángel le mostró. Un ángel se metió al internet. Lo vieron y te escucharon predicar de la iglesia generacional, de una iglesia para las generaciones, para las nuevas generaciones, y ellos tienen a una niña de 5 o 6 años, y para ellos fue así como de que, ¿por qué en esa iglesia sí están haciendo eso? Y en otro lugar yo no lo había visto. Los atrapó, quiero empezar a ir, y ya tienen como un año viniendo aquí, y eso fue algo que los atrapó. Sí, claro que una de las ideas principales de hacer este podcast
y lo voy a decir ahí a cámara, ellos ya lo saben, no es como que mi rollo, no es como en mi hábitat natural estar en un micrófono hablando a una cámara que todos pudieran decir, ay, para el Esaú, no, es muy fácil. Pero no, yo voy a decirlo así, me alimento del público, ¿no? Entre más gente hay, yo me desenvuelvo mejor y todo eso, pero un micrófono y la cámara me intimida un poco, a pesar de que ya pasamos pandemia, ¿no? Y por mucho hacer iglesia, sí. Por mucho tiempo, muchas semanas, esto fue hacer iglesia, predicar acá, pero no es algo muy natural para mí. No es muy orgánico lo del podcast. Pero ¿qué dijimos? Creemos que el modelo de iglesia que tenemos puede bendecir a muchas personas. Y yo creo que por mucho tiempo hemos estado demasiado ocultos, ¿no? En lo que creemos, en la manera que hacemos iglesia, y nada más nosotros y nosotros y nosotros. Entonces surgió la idea del podcast y dije, pues vamos a darle. El equipo se la está rifando machín allá, sí, que ya cámaras, las luces y cámaras y todo. Ahí, se alejan cositas, Pero la intención, al menos la primera temporada, porque Esaú decía que vamos a llegar guarden este mensaje cuando lleguemos a 10,000 suscriptores en YouTube. 10,000 suscriptores. Así que guarden este clip. Entonces, al menos la primera temporada vamos a tratar temas de qué es iglesia generacional, cómo trabaja Verdad y Vida, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos. Vamos a tener entrevistas con los pastores principales de las generaciones de nuestra iglesia, los pastores de niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y todo eso. Así que estoy emocionado. Estoy convencido que en un par de semanas ya voy a decir, suspendamos los domingos y que todo se trate podcast en la iglesia. ¿Grabar un podcast el domingo? Así que oren por mí. Así que emocionado de esta nueva temporada de Una Casa, Muchas Habitaciones. Yo creo que estaría padre estaría hacer padre la pregunta, ¿dónde surge todo esto de iglesia generacional? ¿Cómo inició? Un ángel te lo mostró. Fueron dos. ¿Fueron dos? Pensé que habían sido 3, amigo. Y nos gustaría que nos compartieras un poco, pastor, de cómo fue que inició todo esta idea y dónde nació el asunto del liderazgo generacional. Corría el año de 1987. ¿Tanto? Uy, no nacía todavía yo. Pues, ¿cómo empezó este concepto? Es un poco complicado de explicar, porque tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo que... A lo mejor lo podemos explicar en otro episodio. Sí, tal vez. Estamos acá en la mesa y los que estamos aquí en la mesa sabemos todo el proceso que pasamos. Entonces podemos hacer un especial de... que algunos saben, yo pertenecía a una denominación y luego por algunas razones tuve que salir de esa denominación. Y entonces, ¿qué rollo? Pues me decidí por instrucciones de Dios, empezar de cero, ¿no? Y como que pensar, creo que hay algo más de toda mi cosmovisión cristiana, ¿no? Todo el tiempo tenía esa cosmovisión, mi fe, pero yo sentía que podía haber algo más. Decidí quemar mis barcos, como dicen luego, y ¿qué más? Entonces, cuando tomamos esa decisión fue algo difícil, no fue algo sencillo. Entonces un grupo de amigos acá en la iglesia que durante años me han acompañado en mi ejercicio pastoral, nos fuimos a Mexiquillo, ¿no? Lo has de recordar. Sí. Tú no estabas, tú estabas anclado. Ya me desanclé. Estabas anclado. Entonces, estuvimos allá, me topé con un libro llamado Liderazgo Generacional, escrito por Lucas Leis, y ahí estuvimos un par de días, tiempo de buscar a Dios, de oración. Recuerdo que estábamos con un montón de temores, sí, porque ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Sí. Pero todo eso mezclado con un montón de ilusión, un montón de sueños y todo eso, plebes, vamos a entrarle. Entonces, recuerdo que como que tú vas a leer esta parte y tú esta parte y tú esta parte en esa casa con muchas habitaciones. Sí, Casualmente tenía muchas habitaciones esa casa.
Entonces luego nos reuníamos y compartir. Y entonces creo que nos fuimos emocionando del liderazgo generacional, del modelo generacional. ¿Por qué un modelo generacional? En Latinoamérica presentamos el evangelio y hacemos iglesia de diferentes maneras. Una de ellas es presentamos el evangelio a las personas desesperadas. ¿Por qué están desesperadas? Están desesperadas porque necesitan un milagro. Están desesperadas porque están enfermas y no pueden ser sanos de ninguna manera. Están desesperados por su problema económico. Entonces, en la gran parte de Latinoamérica presentamos un evangelio a los desesperados. Entonces, de cuando en cuando vemos fuera de las iglesias una lona que dice: ven por tu milagro. Y entonces la gente desesperada, ¿qué necesita? Un milagro. Entonces voy para allá. Entonces, campaña de sanidad. ¿Vas a ser sano? Sí o sí, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces la gente que está desesperada compra esa idea. Y hoy en día, lamentablemente, seguimos usando eso, pero creo que Dios a la iglesia no nos llamó a hacer milagros. Yo creo que Jesús, la gran comisión no es estar sanando enfermos, no es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos, ¿no? Pero nos gusta más el milagro, nos gusta más, mira, le creció el pie y ese tipo de cosas. Y ha funcionado así por muchos años la iglesia. Pero creo que no hemos llegado al objetivo principal, que es hacer discípulos de Jesús, ¿no? Sí, claro que los milagros, obviamente existen los milagros, Dios sigue obrando y sigue haciendo milagros, pero no es el fundamento de nuestra iglesia. Sí, o sea, yo creo que los milagros pueden llegar a ser como una consecuencia de la presencia de Dios y de un buen discipulado, pero no pueden ser siempre el foco y la única forma de atraer a la gente a Dios. No debería ser. Creo que en la Biblia tampoco es así, que Jesús solamente discipulaba a través de milagros. A muchos solamente los miraba y les decía: sígueme. Y pues te sigo. No había ese show, ese espectáculo de necesidad. Si nuestra base de iglesia está fundamentada, parada en los milagros, entonces es muy endeble, ¿no? Siempre nuestra base de iglesia debe estar en la palabra de Dios, que es la que nos va a traer un discipulado genuino a nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, bien lo decía David, claro que creemos en los milagros. Cuando Jesús estaba en la tierra, no vino a hacer milagros, vino a salvarnos. Así vino es. a salvarnos, pero por compasión y por misericordia, Jesús hacía milagros. Pero no era su objetivo principal. Ahora pareciera que en la gran mayoría de las iglesias el objetivo principal es hacer milagros, y creemos en los milagros y creemos que Dios sana, pero creemos más que debemos de convertirnos en discípulos de Jesús. Eso es importante. Entonces, muchas iglesias en Latinoamérica usan ese formato: campañas de sanidad, campañas de milagros, y la gente va y todo eso, pero creo que no estamos dando en el punto central de la iglesia, ser discípulos. Sí. Luego, principalmente muchas denominaciones siguen existiendo como iglesia porque, bien lo dice nuestro amigo Josué, tienen hijos. Entonces están los papás, tienen un montón de hijos y los papás se van a la eternidad y los hijos quedan con esa fe muchas veces genuina, pero un montón de veces una fe prestada, una fe imitada, y ellos siguen así. Es lo que aprendí de mis papás y muchas veces están en la iglesia porque no puedo defraudar a mi papá. Es lo que me enseñaron mis padres. Es que toda mi familia parecemos un poco como el estilo católico. Yo soy católico porque mi papá era católico. ¿Y por qué? ¿Tú por qué eres cristiano? Porque nací en una iglesia cristiana. Llega más a ser tradición. Exactamente, ¿no? Y porque mi papá... Entonces, la iglesia ha subsistido teniendo hijos, pero la noticia y el gran desafío para las iglesias a los que persiguen ese modelo es que la próxima década, incluso ya estamos viendo algunas cosas de esas, es que nuestros jóvenes no quieren casarse. Pues, ¿para qué me caso? Es otro tema, porque no hay modelos fuertes, ¿no? Dignos de imitar para llegar al matrimonio. Y si llegas a casarte, no quieres tener hijos, ¿no? Ahora se usa tener perrijos o plantijas. Entonces, las iglesias, no lo dudo que un día va a haber iglesias donde ven con tu perrito. Pastor, ¿puedo bautizar a mi gato? Entonces, no nos asombremos que el día de mañana... ¿Por qué? Porque no va a haber niños. Y qué triste una iglesia sin niños. Qué triste una iglesia sin adolescentes. Entonces, checando estas
estas dos cosas, de la iglesia milagrera y de la iglesia que agarro la fe de mis padres y continúe, es un ciclo, pero eso puede llegar a su fin. Entonces tenemos que ser intencionales en discipular a las nuevas generaciones. Y tenemos una máxima acá, porque el discipulado entre más temprano, mejor. Estamos convencidos que nuestros niños y nuestras niñas pueden enamorarse de Jesús, amar a Jesús y convertirse en discípulos de Jesús. Y otra máxima que tenemos acá en la iglesia, porque la tierra más fértil para el discipulado son los niños. Es la tierra más fértil, ¿no? Entonces, esa es la propuesta generacional. Tenemos una pastoral para los niños, para los preadolescentes, para los adolescentes, para los jóvenes, incluso para los jóvenes mayores de 25 años, ¿no? Que tienen como otra etapa de su vida, que ya se graduaron, que se están casando, que están emprendiendo algo. Tenemos una pastoral pertinente para ellos, porque creemos que cada habitación de nuestra casa es importante y tenemos que darle su espacio ideal para ellos. Sí, se me hace interesante el hecho de poner pastores en cada generación y que literalmente los llamemos pastores, porque no es nada más, voy a cuidar a los niños en cuando esté la predicación. No es nada más, la escuelita, sino que conlleva un pastorado desde lo más temprano mejor, ya decíamos. Desde maternal están llevando un pastorado acompañado de sus padres, pero cada pastor de cada generación está viendo las necesidades de cada niño, de cada preadolescente, de cada adolescente, de cada joven. Y eso es lo que a mí se me hace interesante de todo esto, que no es nada más, te voy a cuidar o te voy a venir, te voy a dar una clase, sino que estamos tratando de un discipulado pertinente, ya lo decía nuestro pastor. Sí, y somos intencionales en cada generación, porque como sabemos, las diferentes generaciones pues funcionan de diferente forma y cada persona piensa según su edad e incluso aprende según su edad. Exactamente. Yo recuerdo que cuando estábamos en Mexiquillo, en ese retiro, leíamos el libro y nos empapábamos y había muchas palabras que no entendíamos. Y había otras cosas que mirábamos y decíamos, a la torre, siento que tenemos mucho tiempo haciendo algo que no sabemos cómo se llama. Entonces, parte de lo que aprendíamos, recuerdo, era la importancia de la neuroplasticidad. ¿Lo recuerdan? Que decíamos, era nuestra palabra favorita durante unos meses, ¿no? Es. La neuroplasticidad. Dice que... Y vino a traer como una nueva visión, a abrir nuestra mente en decir, es importante que a un niño, desde su temprana edad, lejos de entretenerlo haciendo un dibujo en un domingo, en un servicio, le empecemos a enseñar y a empezar a discipular quién es Jesús, las historias de la Biblia, los valores cristianos. Y creo que todo esto que lo venimos haciendo de hace años acá, para mí, hasta hoy, he estado viendo un resultado increíble por cómo los niños de verdad quieren estar. Yo recuerdo, yo soy un hijo de cristianos de toda la vida. Un veterano. Eres, de ¿cómo guerra. se dice? Nacido en el evangelio. No quería Cuna decir. Cuna evangélica. Y yo recuerdo que hubo un tiempo que pues realmente no me daban ganas de ir. Y yo lo veo en mi hijo, por ejemplo, que él quiere venir a la iglesia. Lo veo en los hijos de mis amigos, los demás amigos de aquí de la iglesia, que ellos quieren estar aquí. ¿Por qué? Porque no solo son entretenidos por un momento, sino son enseñados y además pues son acompañados. Y eso es lo que hacen los pastores de cada generación, acompañan. Me gusta algo que yo también... Hay una habitación para ellos. Hay una habitación para ellos. Y hay una claro. sala común. Yo recuerdo que antes en la iglesia era así como que el niño sentado hasta enfrente. Y yo me imagino ahora ya, pues esta no es mi sala común, o sea, yo aquí no me puedo relacionar, claro. Yo no puedo jugar, no me puedo divertir, pero si hay una habitación para ti, niño de 7 a 9 años, o de 9 a 12, o de 14 a 16, pero también hay una sala común, un área común para esta generación, pues se puede desarrollar más orgánicamente en la iglesia, ¿no? Claro, recuerdo a un predicador que de alguna manera, voy a usar esta palabra como que se jactaba de decir, decía el pastor, fíjense bien en mis orejas,
¿Se dan cuenta que tengo una oreja más grande que la otra? Entonces así como que, ¿qué rollo? Sí, porque cuando yo no quería ir a la iglesia o cuando yo estaba en la predicación y me quería salir, mi mamá siempre me jalaba la oreja. Aquí te vas a quedar porque es el templo y estás escuchando la palabra de Dios. Y todos los domingos de la oreja me agarraba y me jalaba cuando yo me ponía a jugar dentro de la predicación. Pero ahora le sirvo a Cristo, esa oreja más grande me sirvió. Digo, ¿y por qué no hacer una iglesia pensando en su pedagogía, en su diseño de 5 a 8 años de edad? ¿Por qué no crear una habitación donde en esa habitación les vamos a enseñar de Jesús, de su gracia, de su perdón, sin necesidad de estarle jalando las orejas a los niños, ¿no? Entonces, precisamente es el liderazgo generacional, una iglesia generacional tienes tu espacio donde también vas a conocer de Jesús, donde vas a amar a Jesús. No tiene que ser siempre en mi habitación, no siempre tiene que ser en mi modelo, no siempre tiene que ser en mi manera. ¿Qué hacemos? Respetamos el diseño de Dios. Dios diseñó al ser humano y en cada etapa de desarrollo somos pertinentes para en sus ideas, en su desarrollo, que estén conociendo a Jesús. Tanto para niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Sí. Es un modelo de enseñanza muy conductista, ¿no? Y a final de cuentas aprenden a amar a Jesús por miedo a no venir a la iglesia, de que me vayan a regañar. Y tarde que temprano eso en la adultez brota y nunca termina brotando para bien, ¿no? Sí, claro. Alguien que se acerca a Dios, pienso yo, por temor o por miedo al castigo, cuando haga algo que sí amerite el castigo, pues no va a buscar a Dios porque va a pensar que lo va a castigar. Sí, claro. O no va a buscar a la iglesia, o no va a buscar a su pastor o a sus líderes porque me van a castigar porque no estoy haciendo lo que tienen que hacer. A mí me gustaría como que para ya ir aterrizando este primer episodio, yo sé que a lo mejor para algunos que nos están escuchando están diciendo un montón de cosas, pero pónganle un poquito de pausa, déjenme aterrizar esto. Va a haber más episodios donde vamos a desglosar un poco más el ABC de nuestra iglesia, sí, ¿no? Cómo lo hacemos del día a día. Eso es como una introducción. Pero a mí me gustaría, para ir cerrando esto, escuchar sus opiniones de cómo han vivido ustedes. Ahorita tú bien lo decías, que lo vives con el Eliel, con tu hijo, ¿no? Que me gusta que viene a la iglesia y que está feliz. Pero me gustaría que habláramos un poco todos de cómo han vivido de estos 5 años para atrás que tiene nuestra iglesia con el modelo generacional. O sea, ¿qué cambios han visto tanto en ustedes como a lo mejor en la iglesia o en las personas de la iglesia? Que dicen, órale, sí notamos de esos 5 años para acá que incursionamos en esto, hemos visto a esto. A mí sí me gustaría escucharlos y creo que a la gente también le gustaría oír eso. Sí, como he visto, para empezar, cuando llegamos acá, después de Mexiquillo, fue como, ok, tenemos idea, ¿qué hacemos? Porque pues estábamos llevando una manera de hacer iglesia y era de pronto llegar, ok, vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar muchas cosas y empezamos a buscar pastores de cada generación, empezamos a buscar toda esta parte y para muchos era como medio extraño, ¿no? Y había, dentro de la manera que hacíamos iglesia, lo voy a poner así, había partes oscuras en ciertas generaciones que no les habíamos puesto atención. Por ejemplo, si teníamos un área de niños y si teníamos un área de adolescentes, pero hay un área ahí entre medio que nosotros llamamos preadolescentes, que era un lugar oscuro donde no sabían cómo hacer esa transición, donde había niños de cierta edad que, pues, bueno, preadolescentes de cierta edad que no se sentían cómodos con niños porque ya estaban muy grandes, pero no se sentían cómodos con adolescentes porque ya eran muy chicos. Y este es un ejemplo de, ok, necesitamos hacer esto porque hay ciertas áreas en nuestra iglesia que lo están pidiendo. Entonces, fue primero darnos cuenta, poco a poco, ¿hace cuánto tiempo no necesitamos poner la atención a estos? Y el momento de que empezamos a hacer esto y a encontrar a las personas indicadas, que creo que a través de la oración Dios puso las personas indicadas en cada pastoral, fue primero esa parte de revelación de que, ok, creo que por aquí es.
Y el asentarlo y el meternos en el chip, estudiar el libro todos juntos como equipo de liderazgo, fue padrísimo. Ahora, durante todos estos años que he visto que sí es cierto, se trabaja con cada habitación, pero que también se trabaja en transiciones. O sea, no es nada más voy a trabajar contigo mientras eres niño, sino que voy a trabajar contigo mientras eres niño, mientras eres preadolescente, mientras eres adolescente, mientras eres joven, y todo esto de una manera ligada con transiciones bien hechas. Creo que eso es lo que termina siendo el discipulado completo, ¿no? Y eso es lo que yo he visto. Yo digo esta frase: podemos estar haciendo algo bien que no deberíamos de hacer. Ok. Podemos estar haciendo algo bien que no deberíamos de hacer, y eso trae depresión por agotamiento. Y yo por muchos años, antes de entrar al liderazgo generacional, creo que estaba haciendo algo bien, pero que no debería de hacer. Y voy a poner esto sobre la mesa con todo el respeto del mundo. Por mucho tiempo estuve haciendo bien todo el sistema celular. Las células. Orar, anotar, contactar, confirmar, desatar, llevar, y todo eso, y yo lo hacía bien. Fiesta del amigo. Cada célula tiene que llevar tanto, si luego el encuentro tanto, porque se va a multiplicar tanto, y yo lo estaba haciendo bien. Entonces yo decía, ¿por qué no estamos teniendo crecimiento? ¿Y por qué no estamos? Pero si aquellos allá, yo estaba haciendo algo bien que yo no debería de hacer, porque no era el encargo que Dios tenía para mí. Dios había puesto en mí otro modelo, otra visión. No es que eso es malo, pero simplemente no era mi encargo. Y entonces descubrí que sin quererlo, sin buscarlo, el famoso crecimiento en las iglesias. Me quité el rollo de necesito crecer. Y sin querer queriendo, mi nuevo chip en el liderazgo generacional es necesitamos discipular las nuevas generaciones. Y de pronto la iglesia, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Entonces ahí me di cuenta, estaba haciendo muy bien lo que yo no debía de hacer. Y tenía un agotamiento mental, estaba frustrado. Ahora con este modelo de liderazgo generacional, amo, disfruto. Es padrísimo ver cómo las familias están siendo sanadas, las familias están siendo restauradas. Amo ver cómo los niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, amamos a Jesús, queremos estar ahí, queremos servir. Y eso viene a repercutir a los matrimonios, a los padres de familia. Entonces es el diseño de Dios, es la idea de Dios. Y entonces por eso decimos en la iglesia, familias sanas, iglesia fuerte. Y es lo que he aprendido durante este tiempo. Sí. ¿Tú quisieras comentar algo más? Sí. Porque ya ves que ahorita platicabas. Quisiera comentar algo que no hemos comentado y que creo que fue algo que sorprendió mucho en la transición de cómo veníamos haciendo iglesia y cuando iniciamos a hacer liderazgo generacional. Lo que sucedía es que la iglesia, en estos años que veníamos haciendo iglesia, era una iglesia muy juvenil. Y enfocábamos todos los focos a los jóvenes y que los jóvenes... Entonces había un punto en el cual los hermanos mayores, los papás, los abuelos, se sentían un poco relegados, por decirlo de alguna manera, o como fuera de... Sin ser realmente intencional, porque no era nada intencional. Lo que yo rescato mucho del modelo generacional es que recuerdo que empezamos a hacer los talleres de abuelos, ¿recuerdas? Y cómo... Triunfaron. Y en el modelo generacional, los abuelos, los padres de familia, las personas mayores, no quedan fuera, al contrario, son de los más importantes. ¿Por qué? Porque ellos son como un ejemplo a las generaciones que vienen detrás. Son un modelo a seguir, un abuelo que viene a la iglesia y que enseña a través de sus actos, con sus experiencias, disipula a su nieto, a su hijo, me emocioné.
Y creo que lo miramos como los abuelos agradecieron después de esos talleres que tuvimos, los padres de familia mayores, porque entendieron su rol. Claro. Ellos no estaban fuera. Ellos entendieron el rol dentro de la iglesia generacional y hoy lo vemos de una manera que disfrutan venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están viendo el crecimiento de su descendencia, por decirlo de alguna Y a manera. final de cuentas, como le dice Lucas, le dice el modelo completo impacta mucho, ¿no? Porque fuera de la iglesia vemos muchos modelos de cómo hacer familia y que tiene que ser uno así, uno acá o dos iguales, o muchos modelos diferentes. etc. Y al ver el modelo completo en la iglesia, que sí es funcional y que sí se puede, creo que tiene un impacto muy importante a las nuevas generaciones. Es que sí ese modelo es funcional, porque creo que durante muchos años nos quisieron vender la idea de que ese modelo no sirve, claro. Ese modelo no funciona. A mí 2 cosas que del modelo generacional me han impactado mucho es ver cómo la iglesia toma más propósito en los diferentes equipos que se van haciendo, porque el modelo generacional es un montón de chamba y se necesita un montón de personas, un montón de pastores, un montón de equipos, y para algunos puede hacer así como que, híjole, pero es que yo hacía eso, yo no lo voy a hacer. Pero si lo ves desde la perspectiva completa, están empezando a surgir un montón de propósitos y de matrimonios. A mí me encanta que el modelo generacional es con matrimonios, que son los 2 pastores de niños, esposa y esposo, los 2 pastores de adolescentes, y que empieza a salir mucho propósito en los matrimonios. En lo personal, a mí otra cosa que me gustó muchísimo es cuando nació mi hija, la Ari, y empezó a venir ya como que a cositas de primeros pasos y eso. Como que una caí en cuenta ya lo importante y el privilegio tan grande de ser parte de esto y de que estamos haciendo algo pensando en ellos desde que están pequeñitos, están aprendiendo a caminar. Ya hay actividades, ya hay experiencias pensadas en ellos a su forma de aprender, donde pueden conocer a Jesús. O sea, desde ahí ya existe algo, ya había existido, simplemente no lo hacíamos o no lo habíamos descubierto. Pero desde pequeñitos, de 1 año, 2 años. Sí, y una de las cosas que decimos acá en la iglesia, en Verdad de Vida, porque lo más parecido del cielo a la tierra son abuelos, padres, hijos y nietos adorando juntos a Jesús. Una casa, muchas habitaciones, donde juntos adoramos a Jesús. Qué genial. Debería ser un podcast eso, ¿verdad? Con eso ya me voy a dormir a gusto. Muy bien. Vamos a quedar ya a finalizar nuestro podcast. Si alguien tiene algo que decir, pónganlo ahí en la caja de comentarios. Escríbelo. Denle like para que más personas lo conozcan. Compartan este video en sus redes sociales. ¿Alguien quiere decir algo para finalizar el episodio, amigos? Oren por mí para que cada vez me guste más esto del podcast y seguir adelante. Sí, denle ánimos. Denle ánimos. Sí. Tómenle fotos y suban a las redes sociales. Eres el mejor. Muy bien, pues vamos a quedar prácticamente despedidos de este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. No se pierdan el episodio de Una casa, muchas habitaciones, un podcast por Verdad y Vida. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar y ver este episodio. No olvides seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @unacasa_muchas-habitaciones. Una casa, muchas habitaciones es un podcast por Verdad y Vida. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.